Nosotros en la vida tenemos tres tiempos: tiempo presente, tiempo pasado o tiempo futuro. ¿Podría acaso el tiempo pasado o el tiempo que está por venir cambiar las circunstancias de nuestro presente? Hay una canción que se hizo muy famosa ya por los años 70, que muchos de vosotros recordaréis, en la voz de Karina, que decía: buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, y mirar hacia adelante es vivir sin temor. Pues en esta mañana vamos a dedicar este tiempo de comunión con Dios, de estudiar su palabra, acerca de estos tres tiempos. Vamos a ir al pasado, vamos a ir al futuro y, como no, el presente que nos toca vivir. Comenzaremos con el presente, que es el que tenemos más cerquita, ¿no? Es el que tenemos nosotros en este momento en nuestra vida. ¿Y cuál es la situación presente que nuestro planeta Tierra tiene? Vivimos en un tiempo conflictivo, un tiempo en que de una lucha sangrienta entre el bien y el mal. Y las naciones están en conflicto, unas contra otras. Muchas veces esos conflictos acaban en violencia y en muertes. Pero ya nos lo dice también así nuestro noticiero, que es la palabra de Dios, nuestro medio de comunicación que tenemos para relacionarnos y para saber lo que Dios quiere de nosotros o de lo que nosotros necesitamos. En la palabra de Dios ya nos dice que en Mateo 24:7, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. También tenemos conflictos en las familias, y muchas veces también esos conflictos terminan en violencia y en muertes. También de ello nos habla nuestro noticiero y nos dice en 2 de Timoteo 3:2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y aún hay otro lugar donde hay violencia. La misma naturaleza tiene violencia y en muchas ocasiones termina también con muertos. Y lo vemos a través de las catástrofes naturales que están sucediendo cada vez más en los tiempos actuales que a nosotros nos toca vivir. Pero también de esto nos habla la Biblia en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una con dolores de parto. Pues esta es nuestra situación actual de nuestro planeta Tierra. Esta es la situación actual de los últimos tiempos en los cuales a nosotros nos toca vivir, últimos tiempos de la historia del pecado. Pero aún en medio de estos conflictos, aún en medio de estas muertes y tragedias, nosotros, los cristianos y cristianos adventistas del séptimo día, que nos encontramos hoy aquí y en tantas partes del mundo, tenemos una esperanza en el futuro, ¿verdad? Nosotros pensamos que este conflicto, el gran conflicto de los siglos, acabará pronto y que Jesús va a venir. Que Jesús está ahí a las puertas para instaurar ese reino de justicia, muy lejos de este reino injusto en el cual nos toca vivir actualmente. Pero mientras tanto, mientras llega ese tiempo cuando Jesús vuelva a la tierra, nosotros nos encontramos ahí en medio del Edén perdido y del Edén restaurado. ¿Cuánto nos gustaría que el reino de los cielos estuviera ya aquí, verdad? ¿Cuánto nos gustaría que un poquito de cielo pudiéramos tenerlo ya aquí? No es eso lo que pedimos cuando decimos:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros estamos pidiendo que el reino de los cielos venga a nosotros, porque lo deseamos con todo nuestro corazón, dado las circunstancias por las cuales nos toca atravesar. Pero ¿sabéis? Hay una buena noticia. Pero no quiero que sean mis palabras quien os las transmitan, sino la misma palabra de Dios, y quiero que busquéis en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 14 al 15. Ahora nos vamos a ir al pasado y vamos a ver qué nos dice aquí la Biblia. Dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús estaba proclamando, anunciando y predicando que el reino de los cielos ya se había acercado. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús. ¿Y cuál era el reloj que estaba viendo Jesús en aquel momento? Quizás fuera un reloj de aquellos que había en la antigüedad de arena, tal vez fuera un reloj de pared, o tal vez de aquellos que se llevaban antiguamente con una cadena de oro en el bolsillo. No, ¿verdad? Sabemos que esa no era la clase de hora a la que Jesús se estaba refiriendo al decir que el tiempo se había cumplido. La clase de hora a la que Jesús se estaba refiriendo es esa hora que está entrelazada con la esperanza. Es esa hora, esa clase de hora que Dios ha marcado desde las edades eternas. Es esa clase de hora que le marca el ritmo al plan de la salvación. Es esa clase de hora en el reloj profético. ¿Y cuándo comenzó ese reloj a marcar la hora? Pues ni más ni menos que en el mismo instante en que Adán y Eva le hizo la promesa que de ellos sería la descendencia que vendría a salvar al mundo de pecado, ahí comenzó ese reloj profético a marcar los segundos, los minutos, las horas, los días y los años. Cuando Adán y Eva tuvieron su primer hijo, a Caín, ellos pensaron que ese era el niño de la promesa, que ese era el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero el tiempo todavía no se había cumplido. Y en Abraham el tiempo no se había cumplido todavía, ni en Moisés, ni en Isaías, ni en Daniel, ni en Malaquías. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, en exactitud, Dios mandó a su Hijo a esta tierra. Y podemos leer en Gálatas capítulo 4 y versículo 4 que nos dice: el tiempo ha llegado, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Una virgen concibió, María, y dio a luz un bebé, un niño pobre, un niño humilde, pero un niño precioso, un niño perfecto. Y ese niño creció en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y ese niño hecho hombre habitó entre nosotros. La esperanza de los siglos, el deseado de todas las gentes, Emmanuel, Dios con nosotros, el anhelo de todas las naciones, había llegado a este mundo. El Salvador. El tiempo se había cumplido. La sabiduría de los eruditos y las palabras de los profetas se habían cumplido. En Jesús el tiempo se cumplió. En Jesús Dios cumplió todas las promesas hechas a través de los años a la humanidad. En Jesús
La promesa se hizo realidad. Y ahora, en Jesús, Dios está moviendo de la promesa a nuestra realidad presente. Y es tan importante, y esa promesa que en aquel momento, ese reino de los cielos que en aquel momento, hace 2000 años, eran buenas noticias para aquellos que vivían en aquella época, sigue siendo 2000 años después buenas noticias para los que vivimos en el presente, en la actualidad, y que a través de esos 2000 años han creído en ese mensaje y en ese reino. Cuando escuchamos a Jesús anunciar algo tan extraordinario como el reino de los cielos, nos podemos preguntar, ¿y qué es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? El Evangelio de Marcos no nos dice el reino de los cielos es esto, es aquello, no nos da un librito de recetas que nos pongáis un poquito de aquí, 200 gramos de esto y 100 gramos de lo otro. No, él en vez de eso nos relata magistralmente su Evangelio. Y entonces, ahí, viendo la vida de Jesús a través del Evangelio de Marcos y de los otros Evangelios, pero en esta ocasión lo vamos a ver a través del Evangelio de Marcos, veremos cuál es ese reino y cómo es. En el primer capítulo, el capítulo 1 de Marcos, que ya hemos mencionado, en los versículos del 16 al 20, Jesús llama a Pedro, a Santiago, a Andrés y a Juan. Jesús comienza haciendo una comunidad de creyentes, con un propósito muy definido. En cuanto les llama, Él ya les dice para qué. Y podemos leerlo en Marcos 1, 17 y 18. Le dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando las redes, le siguieron. Muy clarito le dijo Jesús para qué eran llamados, para ser pescadores de hombres. En el versículo 21, Jesús enseña a los que estaban reunidos en la sinagoga en sábado. En los versículos del 23 al 26, Jesús echa fuera demonios. En los versículos del 29 al 31, Jesús sana a la suegra de Pedro de una fiebre tremenda. En los versículos del 32 al 34, sana a muchos enfermos y endemoniados. En el versículo 35, Jesús se levanta muy de madrugada y se va al monte a orar. Y por la mañana, de nuevo comienza a viajar, a predicar, a sanar y a enseñar. Jesús también enseña, Jesús se reúne y come con cobradores de impuestos, por hombres despreciados por la sociedad en aquel momento. Y cuando caminando con sus discípulos, los discípulos cogen espigas del camino para comer y son reprendidos, Él enseña que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en el capítulo 3, Jesús, en el mismo templo, sana a un hombre que tenía una mano seca, para enseñar que en sábado también se puede hacer el bien. Y entonces Marcos comienza a demostrar el poder del reino de maneras mucho más importantes, y nos enseña en el capítulo 4 que Jesús calma aquella tremenda tempestad con unas pocas palabras, silencia el viento y calma la tormenta. Jesús se está declarando Señor sobre la misma naturaleza. Más adelante Jesús libera a aquellos endemoniados gadarenos de aquellos espíritus inmundos que les poseían. Jesús se está declarando Señor del mundo espiritual. Después Jesús sana a una mujer que por 12 años
había estado enferma con una enfermedad incurable, porque hasta ese momento nadie se la había podido solucionar. Y después resucita la hija de Jairo, devolviéndole la vida a ella y el gozo a sus padres. Y así continúa y continúa Jesús anunciando y demostrando el reino de los cielos en este mundo. Y entonces, ¿qué podríamos decir que es el reino de los cielos? Pues es comunidad de creyentes, es alcanzar a los demás, es libertad del poder del pecado, es sanidad física, es doctrina verdadera, es regocijo en el sábado, es libertad del temor y es esperanza más allá del dolor y de la muerte. Pero sobre todo es comunión con Dios. Así que nosotros podríamos vivir el reino de los cielos ya aquí. ¿O cómo podríamos vivir ese reino de los cielos? Pues Jesús nos lo dice también. Como ya hemos leído, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es arrepentirnos? ¿Qué significa el arrepentimiento? Dar una vuelta de 180 grados, dejar aquel camino por el que nosotros nos dirigíamos voluntariamente según nuestros propios deseos, asirnos de Jesús y dejar que Él nos conduzca y nos guíe por ese otro sendero que va totalmente opuesto al que nosotros teníamos. El arrepentimiento es un don que solo podemos recibir de Él. Y tenemos que ir a Él para pedírselo, porque Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Nosotros tenemos que ir a Jesús y decirle, Jesús, haznos ver el pecado como tú lo ves. Jesús, haznos sentir la santidad como tú la vives. Jesús, danos el arrepentimiento. Una de las condiciones para vivir el reino de los cielos en esta tierra, el arrepentimiento. La segunda, decíamos, creed en el Evangelio. Y cuando nosotros creemos en el Evangelio, cuando diría alguien, y dice muchas veces, qué sencillo, ¿verdad? Cree y ya está. Pues sí, es así de sencillo. Creer en el Evangelio, dejar que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entre en nuestras vidas, abrirle de par en par las puertas de nuestro corazón y dejar que Él haga en vez de hacer nosotros, dejarnos conducir por Él, es creer en las palabras que Jesús nos dice. Y entonces, en lugar de desasosiego, cuando nosotros vamos así de esa forma a Jesús, encontraremos descanso. En lugar de vacío encontraremos abundancia. En lugar de confusión hallaremos propósito. En lugar de enfermedad tendremos sanidad. En lugar de error encontraremos verdad. Y en lugar de egoísmo encontraremos el amor. Y en lugar de desesperación encontraremos esperanza. El tiempo se ha cumplido. Decía Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Viendo, recordando todo esto, lo que es el arrepentimiento, lo que es creed en el Evangelio, todos los que estamos presentes tendríamos que vivir el reino de los cielos, porque nosotros hace ya muchos años nos hemos arrepentido. Hace ya muchos años, cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, dejamos nuestra vida anterior ahí sepultada y
resurgimos a una nueva vida con Cristo porque creímos en Él. Pudiera ser que a lo mejor tuviéramos que volver a replantearnos ese arrepentimiento o esa creencia, los que ya lo hemos hecho hace años, o tal vez alguno de vosotros no lo haya hecho nunca todavía. Pero desde que Jesús vino hace 2000 años hasta que se termine el tiempo de gracia, todo el mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro, tiene la oportunidad de vivir, de recibir el reino de los cielos aquí, en la tierra. Un poquito de ese reino de los cielos. Y mirad lo que dice Elena White al respecto. A medida que entramos por Jesús en el descanso, que nos acercamos a Él para que Él haga y viva en nosotros, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación de venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y así ya comenzamos a vivir la vida eterna aquí en el cielo. Porque el cielo comienza aquí en la tierra a medida que nosotros nos relacionamos con Dios a través de Cristo. Y cuanto más intensa sea esa relación, más intensa será nuestra felicidad a pesar de vivir en este mundo de pecado. Y nosotros ya aquí podemos recibir todo lo que nuestra naturaleza todavía en pecado puede recibir, porque hay cosas del reino de los cielos que es obvio que aquí todavía no las podemos disfrutar, que solamente las disfrutaremos cuando estemos en el reino de la gloria, ¿verdad? Pero todo lo que el ser humano pueda recibir ya, puede disfrutarlo en la tierra, en esas dos condiciones, arrepentimiento y creed en el Evangelio. ¿No os parecen unas noticias extraordinarias, asombrosas, maravillosas? Porque para los que confían en el mensaje de Cristo, la vida eterna ha comenzado ya con el reino de gracia que Él ha traído, pero solo que se va a poner mejor y mejor y mucho mejor cuando Jesús vuelva y esta tierra sea recreada y ese reino de gloria ya pueda ser implantado en esta tierra nueva, sin pecado, donde ya entonces sí podremos disfrutar plenamente de ese reino de gloria. Si nosotros, pues, nos hemos arrepentido, si nosotros hemos creído en el Evangelio, que yo creo y confío que así sea para cada uno de los presentes, nosotros ya tenemos que estar viviendo ese reino, ese pequeño cielo aquí en la tierra. Y este mundo conflictivo y este mundo de desastres lo podremos pasar de una manera diferente que aquellos que no se han arrepentido, que aquellos que no han creído en el Evangelio. Y si nosotros lo creemos, nosotros tenemos que vivirlo. Y si nosotros lo vivimos, tenemos que predicarlo. Jesús lo hizo así, ¿no? Él iba enseñando el reino de los cielos para que aquellos a los que él iba enseñando siguieran siendo pescadores de hombres, siguieran predicando ese reino, mientras el tiempo de gracia existía en la tierra. Los apóstoles antes, después otros, ahora nosotros, y si Jesús no viene antes, pues los que nos sucedan a nosotros, ¿verdad? Yo quiero contaros una historia respecto a la predicación. A cómo nosotros tenemos que llevar ese reino de gloria a otras personas. Hace pocos días, escuchando Alfa Televisión, escuché un testimonio de una chica joven, una chica brasileña. Su testimonio es largo, pero yo lo voy a resumir mucho.
ella decía, no sé si alguno más lo habréis escuchado, que ella fue una niña que nació en una buena familia allá en Brasil, que su familia tenía una vida cómoda, que no le faltaba de nada, que tuvo una niñez muy feliz, pero cuando ella fue creciendo, se fue haciendo adolescente, jovencita, empezó a frecuentar lugares y personas que no eran decisiones correctas, y ella comenzó a introducirse en la droga. Debido a esto, en su casa había muchos problemas. Aquella familia, que había sido una familia unida y feliz hasta entonces, comenzó a enfrentarse por su culpa, e incluso sus padres llegaron a separarse. Y ella misma se marchó del hogar. Así que esa familia quedó destruida. Y ella cada vez más se fue metiendo, introduciendo en ese mundo oscuro del vicio y del pecado. Y ya no solo era consumidora de droga, sino que además traficaba con ella. Además de la misma miseria que ella misma se acarreaba, se la estaba acarreando a otros. Y un día, en esa condición de traficante, llegó a España. Y en el aeropuerto la detuvieron. Y acabó en Alcalá Meco. Ahí, en la cárcel, siguió drogándose. Y ahí encontró personas, dice, que en la enfermería, a la cual ella acudía con frecuencia, que querían ayudarle. Y ahí un día, el pastor Moliner le llevó el reino de los cielos. A la cárcel donde ella estaba, despreciada, hundida en la miseria. Y ella se arrepintió de su vida. Y ella aceptó el mensaje del Señor y aceptó ese reino de los cielos que Dios había venido a traer hace 2000 años. Y ella hace poco que se bautizó. Y su vida ha hecho un giro de 180 grados, como decíamos antes. Y su vida ha cambiado completamente. La persona que la entrevistaba, al final de la entrevista, le dice: ¿tú quisieras dar un mensaje especial? ¿Quisieras decirle algo a aquellas personas que te están escuchando en este momento, algo especial? Y ella dice: solamente voy a decir 2 cosas. Que es mejor encontrar el reino de los cielos en el gozo que en el dolor. Porque cuando tú encuentras el reino de los cielos en el dolor, dejas mucho atrás. Ella dejó a su familia destruida, su familia rota por causa de ella, sin contar aquellos que a través de la droga que ella vendía, pues cayeron en situaciones similares en sus familias, ¿verdad? Y a mí esto me llegó al corazón. Es mejor encontrar el reino de los cielos en el gozo que en el dolor. Y ahí nosotros entramos con nuestra responsabilidad y con nuestro gozo de poder compartir ese reino, si es que nosotros lo hemos recibido y lo estamos viviendo. Si nosotros no lo vivimos es porque no lo hemos recibido, y entonces tenemos que seguir los pasos que nos dice el Señor. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y si nosotros nos arrepentimos y creemos, lo viviremos y lo compartiremos. Podríamos quizá responder ahora la pregunta que hacíamos al principio: ¿puede el pasado o puede el futuro cambiar nuestro presente? Yo creo que sí, ¿verdad? Sin duda alguna. Empezábamos con la historia de los niños. Esta historia decía que aquel niño, recordando lo que había aprendido de pequeño, le ayudó en aquella tremenda situación en la que se encontraba, ¿verdad? Pues a nosotros también, recordando el reino de los cielos que Jesús vino a traer a esta tierra, puede ayudarnos a vivir en este reino todavía de pecado, pero un poquito del reino de los cielos nosotros podemos tener en nuestra vida y también compartirlo. Yo quiero terminar esta meditación llevándoos al libro del Apocalipsis, a ese futuro glorioso, a ese reino glorioso que está por venir
y que es la esperanza del corazón de cada uno de los que han recibido el reino de los cielos ya y ya lo están viviendo, y para los que no lo han recibido todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Os invitaría a buscar Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4 y recordar estas buenas noticias que el apóstol Juan tiene para cada uno de nosotros. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y Él será su Dios, y ellos serán su pueblo. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ya no habrá dolor, ni habrá clamor, porque todas estas cosas han pasado y todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, qué maravilla, qué extraordinario privilegio el saber que esa tierra y esas cosas están preparadas para ti, para mí, en el futuro. Solamente tenemos que creerlo, disfrutarlo ya y predicarlo, compartirlo. Yo deseo que esa pueda ser tu experiencia y la mía cada día en esta vida, mientras esperamos ese reino de gloria.